Hola, hola a todos, a todas, a todes. Bienvenidos a un nuevo recetario de las mujeres inquietas. Agradecemos a todos los compañeros, compañeras que hayan escuchado nuestros recetarios anteriores y con mucho entusiasmo les invitamos a esta tercera parte. Para comenzar, hoy tenemos como plato de entrada cuerpo y territorio. ¿Cómo sobreviven los cuerpos frente al extractivismo? Dejamos a la primera inquieta acompañándonos hoy día con este tema tan relevante y tan atingente a nuestra vida cotidiana. Hola a todas las personas que nos escuchan y aquí a las inquietas presentes. Partir primero dándole la bienvenida al invierno, que este nuevo ciclo que comienza venga con harta fuerza, a prender las hogueras para que este calorcito nos acompañe. Y como decía por ahí la inquieta, el plato de entrada de hoy tiene una combinación de ingredientes que son inseparables. Cuerpo y territorio. Porque un cuerpo no puede vivir sin un territorio. Y esta receta comienza con una pregunta para la reflexión y la conversación. Ahí las inquietas luego pueden comentar. ¿Cómo influye el territorio en nuestro cuerpo? El territorio puede influir de forma positiva, nos puede ayudar a sanar, como también puede influir de forma negativa y nos puede enfermar. Y sin duda influye de múltiples formas, y como por ejemplo de una forma positiva sería con educación, con naturaleza. ¿Qué más se les ocurre por aquí? Con comunidad, con arte, con cultura, con movimiento, sí, con deporte, con trabajos dignos y con sentido, con amor. Pero también el territorio influye de forma negativa y eso nos está ocurriendo hoy, y no solo aquí, sino en muchos territorios. Y es cuando nos gobierna un sistema capitalista neoliberal, en donde aparece junto con el progreso, que no es nada más que la privatización, la explotación y el extractivismo. Y llegan pintando algo positivo, pero ya podemos ver todas las consecuencias que ello trae a través de todas estas empresas que llegan a invadir y a saquear distintos territorios con distintos proyectos que ya conocemos varios, como mineros, la hidroeléctrica, las inmobiliarias y toda la infraestructura necesaria para generar todos estos negocios. Tenemos muchos ejemplos de proyectos como lo es el IRSA, el túnel de Aguas Negras en Coquimbo. Muchos de estos proyectos también están relacionados entre sí, es como una especie de cadena en donde también está el megapuerto, que es de acá de nuestro territorio, de la costa del litoral central, en San Antonio, que viene a destruir el humedal Ojos de Mar y toda la biodiversidad que ahí se alberga y que habita, tapando, por ejemplo, lagunas con cemento, modificando la desembocadura del río Maipo, generando contaminación oceánica por todos los tipos también de explosivos que se utilizarán, y dejando a la gente sin acceso a la playa, o sea que perjudica a toda la comunidad como también lo es a la pesca artesanal. Otro territorio que encontramos cerca es Olmué, y la gente está denunciando que la minera y Aguas Pacífico, por ejemplo, dejaron sin agua el territorio. Se la robaron, la contaminaron y ahora la gente se está movilizando y es algo muy invisibilizado que obviamente no aparece en los medios de comunicación. Si seguimos una ruta, nos vamos a encontrar con esto que se da en todo el territorio llamado Chile y Latinoamérica en este presente. Por ejemplo, en Lirquén y Penco, ya vimos como toda una comunidad se movilizó y a pesar de eso recibió quema de sus casas, maltratos, abusos, para que la minera no pudiera impactar todo su territorio.
Y así sigue una larga ruta en Quintero, Puchuncaví, donde las intoxicaciones son a la orden del día. Vemos como infancias, colegios tienen que ser desalojados por las intoxicaciones que ocurren. Si vamos ahora al territorio cordillerano con Anglo Americans y la minera Los Bronces también, que quiere perforar la cordillera, dejar también sin agua a la zona central. Y el argumento que dan gran parte de estas empresas es que traen trabajo. Pero ahora nos preguntamos también qué tipo de trabajos, precarios, trabajos indignos, que por supuesto que no valen al costo y a las consecuencias que esto conlleva, convirtiendo muchos territorios en zonas de sacrificio, robos de agua, contaminaciones de las aguas, territorios con una sequía terrible, deforestación, acabar con la naturaleza y con todas sus especies, pérdida de espacios naturales, contaminación del aire, poblaciones intoxicadas, y todo esto trae enfermedad para los cuerpos, trae distintos tipos de enfermedades. Algo muy concreto es que, por ejemplo, en Puchuncaví hay una alta tasa también de patologías relacionadas a los cánceres, a distintos tipos de cánceres. Entonces, así suma y sigue esta larga lista, y yo creo que es tan importante que como comunidades nos informemos y nos podamos organizar para también darle frente a todos estos proyectos y por lo menos visibilizarlos. Ahora dejo la palabra y la pregunta abierta, que es ¿cómo influye el territorio? Influye el territorio en nuestros cuerpos. A veces no lo tomamos tanto en cuenta, pero está difícil, tomo la palabra, está difícil la respuesta, sobre todo como cuando la planteas al principio, inquieta de verlo desde cómo influye de una manera positiva el territorio. Este territorio que habitamos al centro de Chile, ¿cierto?, en esta costa, podríamos decir que en comparación con la urbe es bastante favorecido, porque no tenemos un aire contaminado como es la capital que está acá al lado, la capital Santiago. Gozamos de un ritmo de vida no tan acelerado gracias al territorio como es el de la urbe, en comparación con la urbe. Aún así me cuesta buscar la positivo, pienso que esas son relevantes porque ocurre el tema del agua que tú mencionabas, pues. Cómo influyen nuestros cuerpos acá están enfermándose y el agua es nuestro principal consumo vital y nuestra agua está contaminada. El agua, como tú decías, entra en una zona de sacrificio cuando llega acá al litoral. Viene desde Santiago, del río Maipo, de la cordillera, donde sabemos que hay extractivismo. Pasa por la ciudad de Santiago, donde ya sabemos que los desechos de una ciudad vienen hacia las afueras. Sigue el río, el recorrido hacia acá a la costa y ahí ingresa a una zona de sacrificio. Zona de sacrificio significa que está invadida, por ejemplo, en lo concreto por cementeras que manejan el clinker, que es nocivo, un elemento con el que se construye cemento y es nocivo para la salud. Hay cementeras de baterías, significa que hay ácido a disposición ahí de todo el entorno del río. Y otras tantas situaciones que hacen que el río, entrando ya a la zona de sacrificio, imagínate la calidad del agua. Estudios comprobados, colegio médico, hay data de niños enfermos con alta dosis de metales pesados en sus cuerpos. Entonces, claro, influye el territorio. Influye el territorio en cómo se mantiene. Y con respecto a qué hacer, creo que la toma de conciencia es muy importante. Y tomar conciencia es informarse. Y por ello creo que nos vamos quedando con la inquietud de tomar más conciencia con el agua. Chile, único país con el agua privatizada. Y lo decimos así y así pasa. Así que ahí dejo la voz. Por ahí ahí veo esa respuesta más o menos. Sí, yo creo que aparte de los aspectos que pueden ser relativos a cómo nos enfermamos físicamente, también hay aspectos que nos enferman que van más allá de lo físico, como decía, pues, que tienen que ver, por ejemplo, con las altas tasas de desempleo que tenemos en este territorio, con los altos índices de problemáticas relacionadas con salud mental, que por supuesto están relacionadas con las condiciones materiales de vida que tenemos aquí, el poco y dificultoso acceso a los derechos básicos, salud, educación, vivienda. No por nada tenemos una de las tomas de terreno más grandes en nuestro territorio. En la historia. Y a nivel cierto histórico de país.
Y vemos también cómo en particular en nuestro territorio hay un puerto que genera una cantidad de recursos desproporcionada, el puerto con mayor carga y descarga a nivel nacional, pero esa carga y descarga es de tránsito, ¿cierto? Nada de lo que ahí se produce, nada ahí de ese dinero queda acá y se transforma, ¿cierto? Siquiera en un beneficio que nos podría aportar en algo de desarrollo o progreso para nuestro territorio. Entonces al final nos damos cuenta de que esta falsa idea de progreso es la que intentan embaucar a la gente para hacernos creer que, por ejemplo, la construcción del megapuerto pudiese llegar a ser un beneficio para nosotros cuando en realidad no lo es. Entonces, finalmente este territorio se configura como el patio trasero de los negocios. Vemos lleno de containers para acá, para allá, ¿cierto? Y somos un territorio que está cada vez más fragmentado, que está a disposición de las grandes manos del imperialismo, y que busca la depredación, el extractivismo por sobre la vida humana, la vida natural, el ecosistema, etcétera. Entonces creo que también es cierto como parte de todas estas contradicciones que nos invita a esta pregunta que tú planteas, porque evidentemente el desarrollo de nuestras vidas está vinculado al territorio y el territorio está vinculado a las grandes ambiciones que tiene el capitalismo por depravar y depredar todo aquello en lo que nos desarrollamos como seres humanos. Así es. Claro, ese punto es importante porque a veces creemos, claro, que vienen a aportar a los territorios, pero en realidad la plata se la llenan los bolsillos los mismos de siempre, las empresas extractivistas, coludidas también muchas veces con las instituciones, con el Estado, y ya sabemos que los proyectos extractivistas, con todos estos ejemplos y argumentos, no vienen a resolver los problemas, sino los aumentan. También hay que mencionar otro proyecto que hay en Punta de Tralca, un proyecto inmobiliario también que está cercano a zonas de gran valor ecológico, de yacimientos arqueológicos, en el que ya se ha visto, de hecho, ataque hacia las personas que han tratado de defender este espacio. Hay que poner ojo también a lo que tenemos más local y cómo nos va a cambiar también un poco la dinámica y un poco la vida con estas extracciones finalmente. Así es, pero bueno, nos queda ahí informarnos, organizarnos, por Macarena Valdés, Emilia Bau, Julia Chuñil, presente. Ahí quisiera acotar lo último con respecto a esto de cuerpos y territorio, ¿no? Que a veces pensamos o descansamos en que siempre el extractivismo, el mal uso, mal comportamiento ecológico, social, podríamos decir, siempre está en manos de empresas y privados. Y sí, mayoritariamente sí, pero estaba pensando en localidades como esta, por ejemplo, hay extractivismo que viene, que si bien no a mayor escala, pero igual existe y es dañino, son a veces las mismas familias más antiguas de los lugares, pues, generando rellenos de quebradas, de basura, porque no es relleno con compost, que sería una buena idea, no, son rellenos de quebradas con basura. Es extractivismo sacando arena de las playas, modificando ecosistemas como tenemos acá el humedal de Córdoba. Entonces, claro, a veces también hay personas, no solo grandes empresas, detrás de conductas que podríamos decir reprochables, pero que también son parte de esta toma de conciencia y de informarnos que eso también es dañino, po. Que hay conductas que por más antiguas que sean, contribuyen a este engranaje del capital y que son dignas de cambiar, po, no de sostener. Y para no sostenerla necesitamos tomar conciencia, eso es lo difícil igual, hacer ese cambio de conciencia, creo. Y que tiene que ver principalmente con la propiedad privada, porque finalmente quien hace el ejercicio de eso es la aristocracia local, que lamentablemente son la mayor de los grupos que llevan más años viviendo acá en el territorio, y que también perciben que esto es propiedad de ellos para hacer y deshacer. Pues entonces también es un desafío grande, como vemos que las luchas se dan en diferentes niveles, de diferentes formas y con distintos desafíos. También a mí me gustaría agregar que finalmente lo positivo es cuando uno comprende que el territorio puede tener o puede ser cambiado y transformado para la realidad que desearíamos construir o de la forma en la que desearíamos vivir. Y ese evidentemente es un desafío tremendo, pero creo que eso es lo que nos permite darnos cuenta de que podemos hacer algo sobre esa situación en la que vivimos, podemos construir algo frente a ese escenario.
cuando nos hacen creer que es imposible. Entonces creo que lo que tú planteas respecto de la organización, de la unidad, de la capacidad de creer que podemos cambiar esta forma, es parte de los grandes desafíos que tenemos, sobre todo hoy en día en una sociedad que nos hace creer que nada es posible. Solo esta forma de continuar viviendo y existiendo. Eso. Bueno, nos quedamos con ese mensaje entonces, a ser parte más activa de los territorios y construir un mejor vivir. Un temita. Nos vamos con un temita. Miro al cielo, me conecto con la tierra, el agua, el aire y el fuego. No tengo miedo, porque detrás de mí vienen todos mis ancestros. Somos indígenas, campesinos, originarios, mestizos, africanos y criollos. Bolivia nació sin reyes ni trono. Hubo la guerra del agua y también la del gas, pero eso ya no queremos para nuestros hijos, pueblos y ciudad. Pero si hay la necesidad, lucharemos hasta la muerte por nuestra biodiversidad. Eso sí, un minuto de silencio para los que ya no están aquí. Rabia, ira, tristeza y decepción, eso siento cuando escucho que cientos de animales mueren a causa de la quemazón. Sus muertes no son en vano, ahora estamos alerta y con la lanza en la mano. Tranquilo, mi hermano, que el occidente y los llanos tenemos un pacto jurado. Cuidar a nuestra tierra del que quisiera hacerle daño. Constitución del Estado está muerto y sepultado por políticos que creen que todo olvidamos. Recordamos lo que hicieron en la chiquitanía, asesinando animales para cortar carne china. Escándalos sexuales, más mentiras que verdades, tirándose una vida de muchas vanidades. Auto lujoso, aviones cariñosos, que suban la modelo que este tipo es bondadoso. Hubo muertos y tierra lastimada, al extractivismo no le importa el mañana. Hubo muertos y sangre derramada, pregúntele al Chaco que quedó casi sin nada. Hubo muertos y tierra lastimada, al extractivismo no le importa el mañana. Hubo muertos y sangre derramada, pregúntele al Chaco que quedó casi sin nada. Me duele el alma, ver como mi pueblo hoy arde en llamas. Me duele el alma, pero de la ceniza la furia se levanta. De regreso de la pausa musical, haciendo un salucito entre medio de toda esta álgida conversación, queremos hacer un pequeño recordatorio del último recetario que tuvimos la vez pasada. Como tentempié, queremos hablar o hacer un pequeño repaso de la situación política y económica en Chile, repasar cómo la vivimos en el cotidiano. Y para eso nos quedó un audio en el tintero la última vez que conversamos. Así que vamos a dejar este audio directo desde el litoral central, opinando sobre la situación política nacional. Hola, soy Andrés. Bueno, con respecto a la consulta que me haces, lo que me hacen, sí, en realidad la situación ha afectado a mi economía, como la gran mayoría, ¿cachai? El alza del costo de la vida no es un simple número, es algo que se cacha todos los días, se siente. Cuesta en lo que cuesta para comer, pagar cuentas y en las cuestiones básicas para vivir, ¿cachai? Ahora, yo reconozco que en mi caso tengo un trabajo que me da cierta estabilidad, ¿ya? Pero eso no me deja y no me va a dejar nunca tranquilo, porque al contrario,
porque a mí me tocó vivir una época fome como la dictadura, cercano a eso. Y uno aprende a desconfiar cuando se normaliza que las personas tengan que arreglárselas solas, ¿cachai? Mientras que el sistema sigue funcionando por unos pocos. Y funciona bien para unos pocos. Entonces no se trata solo de cómo la llevo yo, ¿cachai? Así ajustándome como todo. Se trata de entender que esta hueá no es casual, es la consecuencia de un modelo que una y otra vez termina cargando el peso, sobre todo nosotros, como la gente común, gente de trabajo y de nuestro futuro. No es algo que hay que aceptar como normal, sino que hay algo que se tiene que cuestionar siempre. Eso. Qué importante tema tocó acá el vecino, el alza en el costo de la vida. Si quieres dejarnos tus comentarios, puedes hacerlo en nuestro canal de YouTube, en este video o en el siguiente, @mujeresinquietas, para dar tu punto de vista, tu opinión o explayarte en algún tema que sea de tu interés y que esté relacionado con los distintos temas que hemos ido tratando en este programa. Para más o menos darle un seguimiento, un hilo conductor a este tema del alza en el costo de la vida, queremos hacer una pasadita y a lo que le llamamos una sopita antiimperialista con algunos elementos de la coyuntura internacional. Para eso vamos a dejar a otra de las inquietas que nos va a estar un poco hablando sobre este tema. Aquí vamos con una sopita antiimperialista muy necesaria a propósito del audio que recién escuchamos, que nos habla del costo de la vida, que se percibe diariamente, y esto también, aparte de percibirse diariamente en los territorios, no solo en este, estamos viendo que en otros territorios cercanos acá en el continente también se están dando estas alzas de la vida, el costo de la vida, y tiene que ver con algunos ejes que son macro, diríamos nosotras, que tiene que ver principalmente con el avance del neoliberalismo. ¿Cómo podemos apreciar que esto va siendo así? Porque, por ejemplo, estamos hablando, desde que hablábamos del costo del alza de la vida hasta hoy en este territorio, se ha venido agudizando cierta forma de operar del gobierno actual, ¿no es cierto? Y uno de estos últimos gran campañas ha sido zonas limpias y zonas seguras. Este eslogan de zonas limpias y zonas seguras también se vive en Bolivia, también se vive en la Argentina, y vamos viendo que en los distintos territorios vamos compartiendo algunos conceptos que tienen que ver con este avance del imperialismo. El zonas limpias se refiere a sacar de las calles literalmente a aquellos que les molesta al fascismo. Territorialmente hemos visto cómo se han eliminado los rucos. Rucos se le llama acá al lugar que improvisa una persona en situación de calle que no tiene vivienda y quiere pernoctar, pasar la noche en algún lugar, construye rucos. El gobierno ha estado eliminando a estas personas. En la capital, en Santiago, también esto viene sucediendo, en el eje del río Mapocho, que históricamente ha sido un lugar que alberga estos rucos, y bajo este eslogan de limpieza, tal y cual si fuera basura, limpieza, ha venido operando así, limpieza y zonas seguras. Es un eje que se viene dando, agudizando acá en el territorio y también en otros. Otras situaciones que se ven que van avanzando y que son avances de este neoliberalismo, imperialismo, el extractivismo. Se va viendo las demandas que se levantan en contra del extractivismo, como veíamos en la entrada. El territorio y el cuerpo tienen una importancia y una unión fundamental para el desarrollo humano. Las revueltas populares también es un eje que se viene dando de manera internacional, y frente a la revuelta social inmediatamente una fuerte represión. Hemos visto que esto se viene dando en distintos lugares, y las demandas, ¿cuáles han sido? A manera social, y se repiten: la autonomía, la defensa de los territorios, el feminismo. Entonces, vemos que estas son las situaciones y conceptos que se nos vienen repitiendo en los distintos territorios. Para esto vamos a invitar a escuchar un audio de una compañera del otro lado de la cordillera, hacia el Atlántico, que nos va a hablar un poco también de cómo están viviendo en este momento las movilizaciones allá, cuáles son las luchas. Las invito a escucharlas.
Mi nombre es Cecilia Lucena, integro Las Dianas, el espacio de mujeres y diversidades de Convocatoria Segunda Independencia. Tengo 44 años, soy trabajadora y soy del Chaco, una provincia que queda en el norte de la Argentina. La situación actual del pueblo argentino, de nuestro pueblo, hoy estamos atravesando las nefastas consecuencias de gobiernos progresistas, reformistas, bajo la bandera de un gobierno libertario, proimperialista, sionista. Y bueno, nuestra situación es de total entrega de nuestra soberanía, de nuestros bienes comunes, de nuestros territorios, y un pueblo, una clase trabajadora totalmente abocada a la supervivencia, donde los niveles de organización, de combatividad, de conciencia son muy bajos. No estamos pudiendo generar esas instancias de encuentro y de organización. Se ven algunas luchas que están fuertes, que vienen siendo sostenidas en el tiempo, pero no nos alcanza porque no tenemos como proyectos revolucionarios que puedan orientar esas luchas y la fuerza y la energía que se generan ahí a realmente un proyecto que cuestione y que tumbe este sistema, ¿no? A eso le sumamos el contexto mundialista que vivimos en todo el planeta, que viene a tapar las realidades y a entretenernos con situaciones que sabemos que no son reales, y justamente son las instancias que los distintos gobiernos aprovechan para generar aún más acciones en detrimento del pueblo, ¿no? Y de la clase trabajadora. Qué importante escuchar voces desde otras latitudes y darnos cuenta de que hay muchos aspectos que compartimos en común. En particular me gustaría hablar de la situación que vivimos en gran parte de Latinoamérica con las consecuencias del progresismo. Esta idea de que el progresismo permite mayor bienestar, mayor rentabilidad, mayor proyección a futuro, mayores garantías sociales, que al final en las democracias capitalistas parecieran ser una ilusión, porque finalmente cambiamos de gobierno y al parecer retrocedemos. Entonces, ¿qué falsa ilusión nos da ese progresismo que simplemente allana camino para la ultraderecha? Allana camino para ajustarse en cuotas de poder, para ajustarse en el Parlamento, tan distinto de construir un proyecto necesario para una forma de vivir diferente o construir el proyecto mundial para las y los trabajadores. Con respecto a ese intento de receta, ¿no es cierto? ¿Cómo podría ser el proyecto mundial? ¿Qué sopita realmente antiimperialista la tomemos y nos dé un caldo de fuerza y rebeldía para revertir todas estas situaciones que influyen tanto en el territorio como en nuestros cuerpos, ¿cierto? Me quedo ahí con una reflexión en el audio de nuestra compañera desde el otro lado, esta inquieta que dice que las luchas sostenidas en el tiempo, se repite, son luchas sostenidas en el tiempo, pero que hoy día no encuentran un proyecto revolucionario que oriente estas luchas. Pues ahí nos habla también de un vacío ideológico en este actual, que también es un vacío que genera este sistema, que nos tiene sometidos, enajenados hoy día mucho más con la tecnología y el individualismo que nos ofrecen las pantallas. Así que me quedé ahí con esa reflexión, que creo que es algo importante, de ver cómo estas luchas hoy día vuelven a tener una orientación real. Es algo complejo. Así que vamos a pasar la inquietud acá de nuestra compañera y vamos a ir a ver el segundo audio desde el otro lado. Claro, yo me quedo también con que no es casualidad que simultáneamente en toda Latinoamérica se estén dando estas mismas problemáticas. Exacto. Y eso ya nos responde, que es el fascismo, el imperialismo. Pero también hay que tener un poco de altura de miras y yo creo que hay que tomar las experiencias de lucha de otros territorios para ir aprendiendo de ellos. Muy bien. Vamos con la segunda parte desde el otro lado de la cordillera. Las demandas más sentidas de nuestro pueblo hoy están orientadas principalmente a la precariedad laboral, a los altísimos niveles de desocupación y de precariedad para quienes tenemos trabajo. No podemos vivir con un solo trabajo, necesitamos 3 o 4 trabajos para poder llegar a fin de mes con niveles
altísimos de explotación y con muy poca capacidad de organizarnos para defender o exigir nuestros derechos, ¿no? Y una burocracia sindical totalmente alineada al gobierno por defender solamente sus intereses personales, de no perder las cuotas sindicales y no perder ese presupuesto, esa caja con la que se manejan, con un desfinanciamiento total en la educación pública y en la salud pública, lo que elevó muchísimo la cantidad en lo que es salud, las muertes evitables en niños, ancianos y enfermedades que se están volviendo epidemias nuevamente, con una salud pública, educación pública totalmente vaciada, donde se observan problemáticas inmensas en sobre todo adolescentes y las infancias más pequeñas, y ese equipo docente que no puede, porque también está roto. Entonces ese financiamiento también nos lleva a situaciones extremas, cero asistencia social, problemas estructurales como el agua potable, el acceso al agua potable, principalmente en comunidades campesinas y originarias, pero también en las grandes ciudades, altos niveles de contaminación en los alimentos que estamos ingiriendo. Y eso va llevando todo a la enfermedad, ¿no? Todo nos va acorralando hacia que nuestros cuerpos estén enfermos y haya que seguir retroalimentando ese círculo. De vuelta aquí de escuchar este audio de nuevo de la compañera desde allá, desde Las Dianas, que nos comenta cómo son las demandas, cuáles son las demandas actuales del pueblo argentino. Son las mismas que se repiten, ¿no? Precariedad laboral, también lo vivimos acá, la desocupación, una alta desocupación. Las personas, como señala ahí, tienen que, para poder sobrevivir hoy día en la Argentina, su economía tiene que estar en 3 o 4 trabajos a la vez, ¿no es cierto? Hay una alta explotación, poca capacidad de organizarse frente a esto también. Si tenemos 3 o 4 trabajos, con suerte tenemos tiempo para dormir. ¿Qué tiempo vamos a tener para organizarnos? Entonces vamos viendo cómo es efectivo realmente el aplaste y el avance de este imperialismo y la necesidad de buscar los ingredientes para esta sopa antiimperialista que va por la organización, que va por la toma de conciencia, ¿cierto? Mira, hablaba del desfinanciamiento de la educación en la salud pública y en la educación, ¿no? En ambos sectores público, educación y salud, es que fundamentales para que la población sobreviva en más o menos buenos términos. Existe cero asistencia social, problemas estructurales, nos comenta, acceso al agua potable, se repite, hablábamos hace un rato atrás, ¿no es cierto? Es un grave problema acá, el agua acá también nos comenta que en algunos sectores rurales incluso no hay acceso al agua. Acá tenemos acceso, la pagamos, es carísima y está contaminada. Otro problema dentro de los que se mencionan allá las demandas locales es los alimentos contaminados. Otra vez aquí atentando entre el territorio a nuestros cuerpos, ¿cierto? Conocemos que del otro lado podríamos decir que son los reyes de la transgenia, ¿no? Los alimentos de allá hace mucho tiempo que se abrieron en la economía a empresas que generan alimentos transgénicos, que procesan las semillas, como Monsanto, que por ahora en otros lugares como Bolivia, salvamos al pueblo boliviano, ¿cierto? Han impedido, por ejemplo, por eso lo tomo como ejemplo, que esta misma empresa entre a esos lugares, pues. La lucha indigenista ha sido con mayor conciencia y mayor fuerza en esas localidades. Lamentablemente, acá del otro lado, nuestros hermanos y hermanas viven lamentablemente hoy día las consecuencias de una alimentación en base a transgénicos, pues, que ha sido el gran negocio de la Argentina. ¿Querías comentar algo más o vamos a escuchar el último audio que nos habla desde allá? Ahora, sí, solamente para complementar que en uno de los capítulos hablamos de este manual que era inundar la zona. Bueno, aquí lo vemos, pues estamos viendo en Latinoamérica cómo, no solamente en Latinoamérica, sino que en el mundo, cómo se está repitiendo este patrón. En el que este manual se está llevando a cabo de la misma manera y seguimos sin tiempo de reacción ante tantas situaciones. Cómo nos falta, volvemos también al punto cero, o sea, cómo vamos generando comunidad, cómo vamos generando fuerzas para contrarrestar un poco este tema.
que ya nos tiene copados, porque en el diario vivir uno lo nota que estos temas ya nos están copando y hay que buscar soluciones para no alejarnos mucho para recuperar nuestras realidades. Frente a eso que tú planteas, fuimos a preguntarle a las inquietas del otro lado, ¿cuál es el rol de las mujeres? Escuchemos. El rol de las mujeres en este contexto, como casi en todas las coyunturas, nosotras analizamos que el rol que cumplimos y en el que estamos siempre es en el de sostener y en el de acompañar y que nuestras familias, nuestros barrios, nuestros entornos puedan salir adelante. Y salir adelante quiere decir seguir sobreviviendo en las mejores condiciones de dignidad que podamos construir entre nosotras y nosotros, ¿no? Sabiendo que estos gobiernos, que estos poderes, los poderosos que manejan el mundo, nos van arrinconando cada vez más hacia la deshumanización. Hoy no podemos recurrir como elemento de análisis en la humanidad, porque ya vimos y estamos viendo lo que está ocurriendo en diferentes partes del mundo, con los genocidios, con los infanticidios, con las invasiones. Tenemos pueblos enteros que están siendo arrasados, pero también tenemos pueblos que están resurgiendo y que están empezando a levantar la cabeza y dar esas luchas. Nosotras nos agarramos de esas luces que están encendiendo esos pueblos, principalmente en África, para poder tener en cómo resiste Cuba, por ejemplo, en cómo está resistiendo el pueblo boliviano y ese pueblo venezolano que también lo tenemos que nombrar, aunque esté compleja la situación, pero hay un pueblo que no quiere volver a hacer lo que el imperialismo quiere imponer, ¿no? Así que el rol de nosotras es fortalecer lo más que podamos nuestras redes, nuestras organizaciones, nuestros espacios de lucha, tener encuentros que nos permitan dar pasitos aunque sea pequeños. Hoy no vamos a sumar de 2 a 2.000, hoy vamos a sumar de 2 a 3, de 2 a 4 compañeras que quieran, que puedan tener esa conciencia más allá de la supervivencia en la que estamos todas, para justamente fortalecer esos espacios de lucha y que desde ahí esta esperanza de que transformar este sistema y esta realidad es posible y está en nuestras manos. Hoy nos quitaron la capacidad de eso. Nada está en nuestras manos y eso es lo que necesitamos recuperar, que está en nuestras manos torcer el rumbo de este sistema, tumbar al capitalismo y que con él caigan todos los tentáculos que fueron surgiendo en sus fases superiores, como ser el imperialismo, este sionismo que viene avanzando a pasos agigantados y el patriarcado que nos tiene aplastadas. Y solamente eso lo podremos lograr con organización y eso es lo que todo el tiempo estamos tratando de proponer y hay que encontrarle la manera. Hay que encontrar la manera, las formas y recrearlas porque el sistema también fue muy hábil en ir adoptando las herramientas de lucha de las compañeras, de las mujeres, diversidades y de la clase trabajadora en general. Bueno, ahí escuchábamos entonces el rol de la mujer. ¿Cuál sería el rol de nosotras en toda esta situación catastrófica? Revolver esta sopita, pues ponerles ingredientes a esta sopa antiimperialista y como decía ahí la compañera, por ejemplo, agarrar estas luces de resistencia, ¿no?, en otros lugares que nos ayuden también a organizarnos de otra forma para fortalecer los espacios de lucha y poder llevar a cabo esta sopa que va a estar en contra de esta deshumanización global, de estos genocidios que estamos viviendo a nivel mundial, de estos infanticidios, ecocidios. Y me quedo también con esa frase de torcer el rumbo al sistema, está en nuestras manos, dijo. ¿Y cómo pienso yo? Claro, con organización. Ahora, no solo con organización pienso, torcer el rumbo a este sistema neoliberal que avanza a pasos agigantados, despiadados y deshumanizados. También existen otras formas como el apoyo mutuo, como es la solidaridad que hemos visto, por ejemplo, reflejada
En otro caso vamos a saltar ahora de continente y nos vamos a Gaza, Palestina. Vemos actualmente cómo este avance del imperialismo, particularmente de los israelitas, ha generado de Gaza una escuela prácticamente del genocidio, y vemos también cómo otras solidaridades se levantan para apoyar, defender, sacar gritos de lucha y solidaridad frente a esta masacre, a esta guerra absurda por avanzar en el poder territorial, y que es lo que está sufriendo el pueblo palestino por muchos largos años, ¿no? Y frente a esto vimos, por ejemplo, hace poco que reacciones de solidaridad se dieron, por ejemplo, de una flotilla que se acercó a Palestina con un apoyo desde el pueblo vasco, que también sabe de imperialismo, que al igual que nuestro pueblo mapuche ha sufrido despojo, aplastamiento desde los imperios, ¿no? Y fueron a solidarizar, vimos como los detuvieron obviamente en este acto de solidaridad, y no solo ahí, sino que al volver a sus territorios, la policía vasca les dio un recibimiento horroroso, que para algunos sería sorpresa, ¿no? Pero también es un esperar de las malditas policías que resguardan obviamente los beneficios estatales y que van a estar en contra de cualquier solidaridad humana. Desde ahí les quiero invitar, tenemos un contacto desde allá, desde gente, una compañera que participó y estuvo en esta flotilla de apoyo al pueblo palestino, y nos va a contar un poco cómo fueron las cosas. Les invito a escuchar. Hola, mi nombre es Amarga, tengo 26 años de ocupación. Sobre el sentir social popular respecto al recibimiento de la flotilla, diré que ha habido como dos respuestas. O dos reacciones. Una de sorpresa, de gente diciendo como, es que no entiendo cómo la Ertzaintza ha hecho eso, no entendemos por qué, y otra gente que lo tenía muy claro y que la Ertzaintza estructuralmente es violenta, y puede que la gente ahora se sorprenda porque estaba siendo televisado y porque la gente blanca a la que estaba atacando, pero hacia gente migrante, hacia personas cuando están desprotegidas o no hay ningún tipo de vigilancia, hacia cualquier tipo de militante, activista o persona que no cumpla cualquier mínima de sus órdenes, la Ertzaintza actúa así, es violenta, es una fuerza represiva del Estado. Entonces, pues creo que a gente que igual no le toca sufrir esa represión ha habido sorpresa, pero mucha otra parte de la población entiende que esta violencia es estructural y que no ha sido un caso puntual. Preguntáis por el retroceso en garantías y derechos humanos, y me parece un tema muy complejo. Creo que en países o estados que a mí me gusta llamar subdesarrollantes, bajo el paradigma del estado del bienestar y de zonas limpias, seguras y con más garantías y derechos humanos, se está haciendo un uso de una hipervigilancia, una tecnologización de esta vigilancia en los espacios públicos, en los espacios privados, a nivel tecnológico, que hace que no haya margen de libertad, margen para salirse de la norma, y que cualquier mínimo movimiento de autodeterminación, de autogestión, de apoyo mutuo sufra una represión impresionante. Mientras en otros territorios creo que se está dando un proceso de normalización por cómo se está comunicando, el poder de las redes sociales, de los medios de comunicación que están en manos de los aparatos represores, que hacen que nos acostumbremos a unos niveles de tortura, de violencia, de expolio de territorios que desmovilizan y atacan directamente a los derechos humanos y a la libertad de los pueblos. Bueno, escuchábamos ahí el relato de la compañera, ¿cierto?, del recibimiento, que bueno, en verdad siempre es de esperarse que la policía actúe de la forma que actuó, ¿no? De forma represiva, porque es la violencia estructural de este Estado, no es algo particular el recibimiento que tuvieron la flotilla, ¿no? Igualmente nuestra solidaridad y un saludo desde ya, de todas formas hay que tener agallas, encuentro yo, para atreverse a solidarizar con el pueblo palestino, sabiendo la situación horrorosa, terrorífica que se vive. Así que desde ahí también nuestro saludo respetuoso a quienes se atrevieron a acercarse a llevar este apoyo.
Bueno, veíamos un poco, claro, el retroceso, los avances de las garantías o derechos sociales. Otra vez se repite lo de las zonas limpias y seguras, la hipervigilancia tecnológica en los espacios públicos. Evidentemente es un retroceso a la privacidad de cada ser. Cada espacio público hoy día está siendo altamente regulado. Hace poco veíamos ahí situaciones también en Bilbao donde salieron precisamente a pintar cámaras en los espacios públicos, como una forma, cierto, de boicotear o sabotear también estas iniciativas de control. Controlar y vigilar para castigar. Exacto. Y se ve también, ¿no es cierto?, cómo son atacados constantemente entonces los derechos humanos y las libertades de los pueblos. Entonces, frente a esto también quisimos preguntarle allá a la compañera más o menos que nos cuente cuáles son las demandas sociopopulares en el territorio. Invitamos ahí a escuchar. Vale, y para la tercera pregunta sobre las demandas sociopopulares, ubicado en Euskal Herria, creo que hay muchas demandas y luchas sobre la defensa del territorio, la autonomía y el feminismo, pero por relacionarlo con la lucha contra el sionismo, que al final no deja de ser la lucha contra el imperialismo y el capitalismo, pues es señalar la total implicación de gobiernos, instituciones y empresas que operan aquí. Por ejemplo, CAF es una empresa vasca que construye trenes y tranvías para que los colonos se muevan por territorios palestinos ocupados. M. Torres, Aciturri, el grupo SAPA, Aernova, son empresas que tienen filiales o sedes, industria localizada en Euskal Herria, y hay familias vascas con nombres y apellidos, la familia Perribay y la familia Sendagorta, que se lucran sobre una economía de guerra enviando piezas, aparatos que se utilizan en la industria militar que asesina gente en la Palestina ocupada. Entonces entender que el problema es todo uno, ¿no? Como que el mismo Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, que construye hidroeléctricas en Abya Yala destruyendo ríos, es el mismo que construye las prisiones en el Estado español y es el mismo que compra tecnología israelí como pulseras de geolocalización y otras cosas para controlar a los presos y para sostener la represión en todas partes. Es todo lo mismo. Que la policía vasca utiliza sistemas operativos, tecnología y entrenamiento israelí. Entonces, en esto, como nuestras demandas son apostar por una economía local, autogestionada, responsable y respetuosa, y acabar con una economía basada en el expolio y en la guerra. No solo lo que pedimos, sino como nuestra responsabilidad de boicotear y sabotear estas empresas y apostar por el apoyo mutuo. Por ejemplo, hay una gran campaña contra CAF, se han hecho protestas en las plantas, acciones directas, se han saboteado tranvías que iban a ser enviados a Israel. Entonces, pues creo que es esto, es relacionar la responsabilidad de la gente que en nuestro territorio se lucra a través de guerras y expolios en otros territorios. Bueno, ahí estábamos escuchando, ¿no?, cómo son las demandas que se viven a nivel sociopopular, ¿no? La autonomía, la defensa del territorio, el feminismo, y como nos comentaba ahí la compañera también, ¿no?, esta lucha antisionista, que finalmente también es una lucha antiimperialista. Nos mencionaba algunas realidades, como en todos los territorios, que hay ciertos apellidos, ¿no?, de familias poderosas en economía que lucran finalmente con el expolio, con la guerra, o como mencionaba y también este presidente de Real Madrid, ¿no?, que construye hidroeléctricas, que construye también cárceles, todo esto con infraestructura, con tecnología israelí. Entonces, si vemos todo, es parte de un macro avance de este neoliberalismo. Así que por ahí me quedo con estos ingredientes para armar una porrusal, diríamos, esta sopita de vegetales que se toma por esas latitudes, a la que estaría rico agregarle esto, pues unos poquitos de boicot, de sabotear estas empresas, de fortalecer el apoyo mutuo. Me parece que son ingredientes importantes para llevar a cabo la conciencia, la solidaridad, y poder hacerle aguante a este sistema que avanza despojando cuánto territorio está a su alcance en pos de el poder, diríamos finalmente, ¿no es cierto?, de enriquecer el bolsillo de algunas pocas familias.
Este es un poco el panorama mundial que estamos viviendo. Así que el llamado, yo creo, inquietas ahí, no sé qué ingredientes le quieren agregar a esta sopita antiimperialista. Tenemos entonces el apoyo mutuo, la solidaridad, rebeldía, información, organización. Y creo que es como muy visible a partir de todo lo que hemos escuchado en este rato, cómo la ofensiva reaccionaria y antipopular se da a lo largo de todo el mundo, y que finalmente esta crisis engendrada por el propio capitalismo hace creer que ese costo lo tiene que pagar la clase trabajadora, y que en eso se plasman cómo se han debilitado los derechos para todos en todas las latitudes, y cómo se han reforzado los aparatos represivos del Estado, y la contrainsurgencia, todo para estar a favor de la burguesía. Entonces, aparte de las tareas que mencionaba la compañera, creo que se hacen urgentes las tareas de la revolución, las tareas revolucionarias, porque hemos visto cómo los escenarios de revuelta se han ido dando en diferentes lugares y con diferentes expresiones, en África, en Latinoamérica, en Sudáfrica, en Asia, pero Los estudiantes, ¿cierto?, urgen las tareas revolucionarias, y con eso me quedo, con que cómo transformamos esta solidaridad en un internacionalismo solidario también, como ver y darnos cuenta de que las tareas urgen en todos los lugares. así es. Igual me quedo también por ahí con el pueblo boliviano, hay un eslogan, que se vayan todos. Yo creo que por ahí también está la buena receta para esta sopita. Así vamos cerrando un poco este bloque de sopita antiimperialista. Saludamos a todas aquellas personas que se organizan, que creen que es posible cambiar este sistema que estamos viviendo. Saludamos a quienes salen de su sitio de confort y son capaces de solidarizar más allá de su propio núcleo. Abrazamos desde acá a ustedes que fueron capaces de salir a solidarizar con el pueblo palestino. Que sigan así las solidaridades por este territorio. También han habido distintas manifestaciones locales y también en el centro del país, en Santiago, en favor y en solidaridad al pueblo palestino, también hacia el pueblo cubano. Han habido distintas movilizaciones. El pueblo de este territorio llamado Chile también tiene esa conciencia, y quizás los medios oficiales no siempre están obviamente apuntando a entregar estas solidaridades al mundo, pero existen, y aquí están estos canales a fortalecer entonces nuestros lazos. Agradecemos cada uno de los audios participativos que nos dan una mirada real de cómo se está viviendo el avance del neoliberalismo en distintos territorios. Esto ha sido Inquieta, la sopita antiimperialista. Dígame. Busca tu trinchera, hay mucho por hacer y cada acción cuenta y suma. Y es responsabilidad de todos, todas y todes poder cambiar esta realidad. Hoy estoy un poquito triste cuando no. En la pora sale más temprano el sol, y en la oscuridad me roza una mano misteriosa, y yo que solo quería cruzar el mar, que nunca creí en el más allá. Oh no, y en la oscuridad me roza una mano misteriosa, voy buscando tu mirada de gato, llegando. En la pora sale más temprano el sol, y en la oscuridad me roza una mano misteriosa. Saben que me siento bien, los fantasmas de la pora no me atacan, porque yo sé que ellos hicieron todos esos robos y pusieron esas bombas para que el mundo sea mucho mejor, y no es ninguna contradicción. Hoy estoy un poquito triste cuando no. En la pora sale más temprano el sol,
Y ahora, para finalizar y dejar el amargo sabor del capitalismo liberal, un postre de rebeldía popular. Para eso hablaremos de las y los estudiantes. Hemos visto cómo en las últimas semanas las movilizaciones estudiantiles han marcado la agenda de nuestro país. Grandes e intensas movilizaciones que han estado un poco dirigidas por el tema de los recortes presupuestarios que ha propuesto el ministro de Hacienda, también en contra del nefasto gobierno, ¿cierto?, del CACAST. Y también mucho de lo que ha girado en torno como a la conversación en estos tiempos respecto a la educación es en particular el tema de la convivencia escolar. Estuvo muy en boca de todo, ¿cierto?, el tema de los tiroteos que han ocurrido en diferentes partes de nuestro país, y sobre lo mismo evidentemente el gobierno ha tomado provecho queriendo fortalecer la exclusión y fortalecer la represión, ¿cierto?, a nuestros y nuestras estudiantes a través de la creación de esta ley Escuelas Protegidas, ¿cierto?, en búsqueda de tratar la violencia que ocurre al interior de los establecimientos educativos en nuestro país. Pero, ¿de qué violencia estamos hablando? ¿De qué nos habla Escuelas Protegidas? ¿Nos podrías contar un poco, Inquieta? Sí, yo les puedo hablar un poquito de las escuelas protegidas, que es la nueva ley de este gobierno, que más que educar quiere castigar a nuestros estudiantes. Bueno, esta nueva norma ya está aprobada y es una ley que limita totalmente la organización y la protesta de los estudiantes, que son quienes históricamente tienen ideas revolucionarias. Esta ley les va a permitir hacer revisión de mochilas, que exista participación policial en los colegios, van a regular la vestimenta para que no perjudique la identificación de los niños, y castiga con el acceso a beneficios como gratuidad y becas. La pregunta es, ¿a quién protege esta ley? ¿A estudiantes y profesores o a la clase dominante que quiere una juventud dormida y obediente? Bueno, esta es parte de las cosas que nos preguntamos, ¿cierto? Y parte de las cosas que los cabros también en la calle nos hablan. Queremos compartir con ustedes unos audios que nos dejaron o nos dejó un compañero que está ahí viviendo la experiencia de la movilización, ¿cierto?, y la organización estudiantil. Así que dejamos con ustedes un poco de cómo se ha vivido la represión en las movilizaciones estudiantiles en las últimas semanas. Sobre cómo se han vivido en las calles la oleada represiva a los y las estudiantes en las últimas movilizaciones. Todo lo que tenga que ver con la represión, cada marcha hace de que la siguiente sea peor, en tema de que dure menos, porque cada marcha los pacos saben más desde dónde vamos a empezar, hacia dónde vamos a ir, cuántos son y así. Y cada marcha son cada vez más potentes, tienen menos límites y van mucho más literalmente a la guerra. Cada marcha se llevan a más detenidos, cada marcha son más agresivos. Si la primera marcha nos duraban 2 horas, la última nos duró 40 minutos, porque ya era imposible seguir, ya que literalmente se llevaban y se llevaban y se llevaban y se llevaban. Bueno, cómo estos niveles de represión, ¿cierto?, y de desarrollo de un aparato contra insurgentes son cada vez más elaborados, ¿cómo nos van a hacer la rabia de las y los jóvenes, ¿cierto? Cómo esa percepción de sentirse excluido, de sentirnos excluidos los mismos de siempre, no se va a aumentar, ¿cierto?, en cada situación en la que nos vemos enfrentados a las deficiencias estructurales y a la violencia estructural que viven las y los jóvenes a diario. Sobre lo mismo queremos comentarle un poco o preguntarle en realidad, ¿cierto?, a este joven, ¿cuáles son las demandas que están teniendo hoy en día los jóvenes que salen a las calles a manifestarse, que salen a las calles, ¿cierto?, a luchar? Las principales han sido directamente por el papel el cual publicó el ministro Quirós sobre todo lo que quería recortar o descontinuar. Otras fueron, algunas fueron, por ejemplo, ambientalistas, otras fueron animalistas, pero la mayoría son en contra del gobierno actual y todo lo que se está proponiendo descontinuar, eliminar, quitar, y así. Muchas marchas son por eso, por todo lo que nos están quitando, por todo lo que nos están arruinando, y simplemente salimos a las calles para demostrar de que hay gente y somos muchos los cuales estamos en contra de todo lo que se está haciendo en el gobierno actual.
La pregunta del millón. ¿Cuál es el mensaje para las y los jóvenes que hoy en día se movilizan en las calles? No podemos permitir seguir retrocediendo en todo lo que está pasando este gobierno, literalmente retroceder en educación, medio ambiente, todo lo que tenga que ver con derechos. Desde siempre hemos tenido como jóvenes la responsabilidad de defender lo ganado y recordar el pasado. Todo lo que hemos conseguido ha sido gracias a las movilizaciones. El mero hecho de estudiar gratis ha sido gracias a las movilizaciones. Todos los derechos no son regalos. Y simplemente yo diría, joven, no te duermas. Qué importante es cierto hablar de que los derechos no son regalados, sino que más bien son luchas de largo aliento que hemos dado como clase trabajadora, como pueblo, ¿cierto? En diferentes momentos históricos y que hoy en día se han consolidado de diferentes formas, como los derechos de educación, salud, etcétera. Y qué importante también reconocer que los vándalos no están en la calle, los vándalos están en la moneda, los vándalos son los que visten de traje y corbata, ¿cierto? Y sobre lo mismo, queremos devolvernos un poco con respecto a las cosas o los aspectos que promueve la ley de escuelas protegidas, ¿cierto? Que buscan un poco traspasar esta idea del estudiante a un ser delictivo. Y para darle un poco de vuelta de cabeza a este asunto y darle sumar esta cuota de rebeldía, queremos invitarlos a escuchar un audio de los compañeros de Promedio Rojo que nos quieren dejar un poco de su reflexión respecto de el proyecto de ley de escuelas protegidas, que como decía la compañera ya fue aprobado por la Cámara de Diputados en el Senado y en este momento se encuentra solo tramitándose en el Tribunal Constitucional. Hola, soy docente en práctica de PEMACH y opino que esta es una ley que lo único que busca es estigmatizar las clases sociales, seguir estigmatizando a esta población a través de los decretos que están sacando. Me gustaría como ir un poquito más en profundo de eso, porque no solamente configura la estigmatización, sino que además me parece súper nocivo para la configuración del sujeto en un periodo tan importante como es la formación de jóvenes adultos, porque como que en algún momento estos cabros van a estar con una constante sensación de vigilancia, con una constante interrupción de sus libertades que finalmente va a terminar formando ciudadanos que no se vinculan ni se relacionan entre ellos porque están más preocupados por la vigilancia constante de un externo. Eso. Bueno, a mí me parece terrible que las medidas de educación que se están tomando sean en este sentido punitivas hacia el estudiantado, hacia estos sujetos, y en verdad me pregunto, llama a preguntarnos como a quién están protegiendo, como escuelas protegidas, como a quién. Eso. Yo opino exactamente lo mismo. Finalmente son medidas punitivas que a lo único que pretenden finalmente castigar es a la clase obrera y trabajadora y más aún a los pobres. Y terminan perdiendo finalmente más derechos sociales quienes nunca lo han tenido o quien la ley nunca ha estado de su lado. Una vez más vemos cómo la respuesta, ¿cierto?, siempre es de carácter punitivo y más que buscar una mejora en la convivencia escolar y la situación que viven hoy y enfrentan hoy en día las escuelas, los estudiantes, los profesores, las comunidades educativas, promueve la desconfianza, la censura, la delación, ¿cierto?, sobre los niños y los jóvenes. Y sin tocar el problema de base, que es el problema de la educación y por tanto el problema del capitalismo, ¿cierto?, en la reproducción de las relaciones sociales. Sin considerar que grandes de los problemas de las escuelas tienen que ver con la falta de tiempo, con la falta de recursos, ¿cierto?, y sin la posibilidad de poder acceder y trabajar en una educación digna. Entonces, desde allí nace la rabia y desde allí nace la exclusión que viven los mismos y las mismas de siempre, ¿cierto? Y lo importante o la necesidad de poder luchar contra ellos, poder reconocerlos. Claro, igual quería acotar que acá hay, quedan muchas partes vacías de esta nueva ley escuelas protegidas, como es la revisión de mochilas. ¿Qué va a pasar obviamente con esta violencia psicológica en los estudiantes? Ya se está viendo que la respuesta ha sido copamiento últimamente en la ciudad principal Santiago y también en otros sectores como la quinta región, donde se han dado copamientos en metros, por ejemplo, previo a los establecimientos educacionales. Entonces, claro, no van a revisar las mochilas al entrar al colegio.
A la entrada del colegio no, pero en el trayecto al colegio sí. 17 estaciones de metro fueron copadas por policía, por carabineros durante la semana, haciendo control y revisión. Entonces el enfoque de esta ley sigue siendo punitivista, como mencionaba acá la inquieta. Eso no da la solución al problema multifocal, que a la salud mental atrás, la baja de financiamiento, hay problemas estructurales, se habla de escuelas emblemáticas, donde de emblemática el título, no hay infraestructura adecuada, no hay sueldos adecuados, no hay seguridad para los trabajadores, para las y los trabajadores, como hemos visto, mucho menos una educación calidad para nuestros hijas e hijos. Así que saludo enormemente a los estudiantes que se levantan una vez más por dar un futuro distinto. Sabemos que la educación es un eje fundamental para cambiar también nuestras transformaciones, ¿no es cierto? Decíamos organizarnos, informarnos y educarnos. Arriba los estudiantes. Yo solo quiero decir que en vez de abrir las mochilas de las y los estudiantes, abran el secreto bancario. Que vivan las y los estudiantes. Nos vemos en un próximo capítulo de Mujeres Inquietas. Les dejamos un temita para despedirnos y aguante la organización y la lucha. Escúchanos, le damos las gracias a todos que nos siguen, por ejemplo Radio Choyún, Radio Lafkenche, síganos en nuestro canal. También queremos enviar un saludo a las compañeras de Argentina, las Dianas, los compañeros de Promedio Rojo, todos aquellos y aquellas estudiantes que se levantan a diario y se esfuerzan por sacar adelante sus carreras, que se esfuerzan por sacar adelante a sus familias y que se esfuerzan también por cambiar estas condiciones miserables que vivimos día a día. Gracias a todas las inquietas e inquietos que colaboraron en este tercer capítulo. A la red social Voz en Fuga. Nos vemos pronto. Chau, chau, chau. Corre, corre, se escapa el tren. Corre, corre, mi pana, carnal. Venimos de Madrid en este nuestro tren, raíces musicales que nos llevan y nos traen. Nuestro diapasón es la contrainformación. Desahógate bailando ska, bailando ska. Con agresividad, bailando ska. Con sinceridad, mi pana, carnal. Viajamos sin control y sin autoridad en la única estación que se llama libertad. Somos el altavoz que despierta la conciencia. Desahógate bailando ska, bailando ska.